las alas de los vientos más débiles. Estos vientos suaves sujetan a los vientos más fuertes que ellos, a pesar de su debilidad, para que no se manifiesten peligrosamente, tal como el cuerpo protege y contiene el alma para que no se disuelva. Y esto es muy importante porque, Padre, recordemos que en el Apocalipsis también se habla del desatar de los elementos, ¿no? Bueno, Santa Hildegarda habla de los elementos en el tiempo en el que va a haber pues el final de los tiempos. Más que el final de los tiempos, pues ya es como el tiempo en el que se va a manifestar como toda la destrucción de la creación para hacer una nueva creación. Entonces dice así, entonces estos cuatro vientos de los que habla Santa Hildegarda, o sea, de los que habla Dios a través de Santa Hildegarda, son los que hacen que se estabilice el mundo, para que no se destruya el mundo internamente, ¿cierto? Y ella habla en otra parte del libro, habla de que son 4 ángeles que son los encargados de establecer estos 4 vientos que estabilizan el mundo, ¿sí? Para que no se destruya. Eso mismo pasa en el cuerpo de nosotros. Existen como 4 vientos que hacen que el alma no se diluya, digamos, en el cuerpo. Entonces, para que se estabilice. Por eso cuando uno muere, dice ella, se corre ese viento de la parte superior del cuerpo para que el alma salga. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, y como la respiración del alma rehace el cuerpo, lo fortalece para que no. Así los vientos más fuertes animan a los vientos a ellos sometidos para que desarrollen de manera adecuada su tarea. Por lo tanto, al ser yo energía de fuego, al ser yo energía de fuego, que está en ellos de manera invisible, ellos se entienden gracias a mí, como la respiración es la causa por la cual el hombre se mantiene en movimiento, como la llama vive en el viento abrasador. Y ella explica que esos 4 elementos también que nosotros tenemos, como que Dios nos ha formado a nosotros, la tierra, el agua, el fuego y el aire, con el viento y el fuego. Entonces, volviendo a lo que dice la doctora, en tanto, ¿cómo hacía, explíqueme usted, una niña que entró a tan temprana edad al convento, siempre lo digo, al monasterio, para describir de manera tan majestuosa, tan extraordinaria el cosmos? Está iluminando una cosa, no sé, puedo estar equivocado. ¿Por qué Hildegarda termina siendo poetisa? Es que, a ver, finalmente en las ciencias también hay una unidad entre todas las ramas del saber. No sé hasta dónde escucharon, pero voy a volver a repetir un poquito lo que hablamos anteriormente. Bueno, no sé si... No, escuchamos hasta el punto de los ángeles que cuidan esta tierra como obra de Dios, ¿no? Magnífica, que Él constituye y que Él mismo protege, ¿no? Entonces, dice Dios mismo, dice, he creado, dice, y como la respiración del alma rehace el cuerpo y lo fortalece para que no se disuelva, y como la respiración del alma rehace el cuerpo y lo fortalece para que no muera, así los vientos más fuertes animan a los vientos, a ellos sometidos para que desarrollen de manera adecuada su tarea. Por lo tanto, al ser yo energía de fuego que está en ellos de manera invisible, ellos se encienden gracias a mí, como la respiración es la causa por la cual el hombre se mantiene constantemente en movimiento y como la llama vive en el viento abrasador. Y aquí yo quiero recordarles que en otras oportunidades hemos hablado acerca de que Santa Hildegarda explica cómo Dios creó al hombre de 4 elementos. 2 de los elementos fueron dados por la naturaleza, y si nosotros hablamos de la naturaleza habría que hablar de la mamá y el papá, digamos. Entonces, Dios dice, en el vientre está la tierra, y en el semen, en esa semilla, está el agua. En el fuego y el viento son los 2 que pone Dios, ¿sí? Para darle el hálito de vida a ese cuerpo que apenas empieza a vivificarse, ¿no? Entonces, dice ella, todas las cosas en su esencia están vivas y no han sido creadas en la muerte, porque yo soy vida. También soy la capacidad de razonar,
por cuanto tengo el hálito de la palabra sonora, por la cual toda criatura ha sido engendrada. Y en la creación de todas las cosas he instruido mi soplo de tal forma que ningún ser de la creación es efímero en su especie, porque yo soy la vida. Soy vida íntegra y perfecta, que no ha manado de las piedras, ni florece de las ramas, ni tiene origen gracias a la semilla de un macho, sino que todo lo que es vital ha brotado de mí. Doctora, ahí, un momento, qué pena. A ver, hay dos cosas que me conmueven ahí. La primera coincide con lo que decíamos ayer con Francisco, de que lo que sucede en la creación y lo que sucede en el seno de la tierra es lo que sucede en el seno de la mujer. ¿No? Es que no es acción del hombre desde sí mismo y por sí mismo, sino que es una intervención de Dios que hace que todo germine y que todo produzca vida. El segundo elemento es ese precisamente, ¿no? Que me conmueve mucho por su actualidad, porque hoy estamos haciendo de la tierra la Gaia Tierra, la Madre Tierra, la Madre Tierra. De manera que la absolutizamos. Dice, no, lo que dice ahí Hildegarda, no todo provino de una rama, ni del hombre, no, provino de la sabiduría divina, ¿no? La capacidad de razonar es una raíz que sonando hace florecer en ella misma la palabra. Y puesto que Dios es racional, y ya que toda su obra llega a floración perfecta en el hombre creado a su imagen y semejanza, ¿cómo podría ser que no se aplicara a inscribir en el hombre a todas las especies siguiendo un orden? El deseo de Dios desde la eternidad fue que su obra, es decir, el hombre, fuera hecho, y cuando hubo cumplido esta obra suya, le confió a todas las criaturas para que el hombre pudiera trabajar sirviéndose de ellas. De esta manera, Dios hizo su obra, es decir, el hombre. Yo soy el sostén de todo, dice Dios, porque todas las cosas vitales reciben su ardor de mí. Mi vida es la misma en la eternidad, vida que no ha tenido principio y no tendrá fin. Cuando se pone en movimiento y actúa es Dios, y aún así esta única vida se divide en tres energías vitales. La eternidad es el Padre, el Verbo es el Hijo, el aliento que los conecta se denomina Espíritu Santo. Igualmente, Dios quiso representar esto en el hombre con tres elementos: cuerpo, alma y razón. Mis llamas dominan sobre la belleza de los campos, es decir, la tierra, la materia con la cual Dios formó al hombre. Tal como penetró en las aguas con mi luz, el alma penetra en el cuerpo entero. Tal como el agua riega toda la tierra, así el alma fluye por todo el cuerpo. Si digo que estoy ardiendo en el sol y en la luna, es una ilusión a la inteligencia. Es una alusión a la inteligencia. No son las estrellas las innumerables palabras de la inteligencia. Y si mi foco invisible, vida, mantenedor universal, despierta vivencia a la vida, y significa que las cosas que viven y crecen. Entonces, prácticamente lo que estamos aquí refiriendo es como el mundo de la mística. Yo creo que una de las cosas tristes es que todavía vemos la disciplina de la espiritualidad de la Iglesia como la cenicienta de todas las ramas teológicas, ¿no? Y yo nunca me arrepentiré de haber estudiado espiritualidad, porque estos místicos, la mística como tal, es una ciencia, en cuanto que es experiencia viva del Dios vivo, es un puente magistral de lo terreno y lo divino, entre lo terreno y lo divino, de suerte que los grandes místicos nos traen las noticias del cielo, del Creador. Aquí se da la amalgama de la mística y de la ciencia, ¿no? Y del arte en Hildegarda de Bingen. Grandes como, no sé, Teresa de Ávila, lógicamente, Juan de la Cruz, o ya desde el punto de vista de la mística, grandes como podríamos hablar de Catalina de Siena, por ejemplo. Entonces,
habitualmente Hildegarda tenía una cosa, y era que ocultaba sus lecturas y las fuentes de sus escritos. Solo en contadas ocasiones menciona el nombre de algún autor y casi nunca introduce citas literales salvo de la Biblia y unos versos de Ambrosio de Milán, otro grande que convierte a San Agustín. De hecho, Hildegarda dice en sus prólogos, ¿no?, de sus obras visionarias y en varias cartas, vuelve a repetir con frecuencia que todo lo que escribe no es más que la transcripción de lo que ve y oye en su visión. Dice Dios: yo soy el sostén de todo, porque todas las cosas vitales reciben su ardor de mí. Mi vida es la misma en la eternidad, vida que no ha tenido principio y no tendrá fin. Cuando se pone en movimiento y actúa es Dios, y aún así, esta única vida se divide en tres energías vitales. La eternidad es el Padre, el Verbo, el Hijo. El aliento que los conecta se denomina Espíritu Santo. Igualmente Dios quiso representar esto en el hombre con tres elementos: cuerpo, alma y razón. Mis llamas dominan sobre la belleza de los campos, es decir, la tierra, la materia con la cual Dios formó al hombre. Tal como penetro en las aguas con mi luz, el alma penetra el cuerpo entero. Y tal como el agua riega toda la tierra, así el alma fluye por todo el cuerpo. Si digo que estoy ardiendo en el sol y la luna, es una alusión a la inteligencia. No son las estrellas las innumerables palabras de la inteligencia. Y si mi soplo, invisible vida, mantenedor universal, despierta al universo a la vida, significa que las cosas que viven y crecen deben al aire y al viento su subsistencia, según los dones de la naturaleza, alejados de la nada. Bueno, padre, ahí, pues imagínese cómo lo dejan a uno, ¿no? Claro. Lo deja Dios como estupefacto en es decir, nada de lo que está creado, lo que ustedes están diciendo, tiene como una sin razón, como lo quieren ver todo por separado, ¿no? Todo Santa Hildegarda es una riqueza que tiene, y es que ella, digamos, entremezcla toda la realidad del hombre con la realidad espiritual, con Dios mismo, en la creación entera, y por eso todo se vuelve una armonía, ¿no? No como ahorita nosotros en la medicina, por ejemplo, todo lo separamos, el cuerpo hemos separado de lo psicológico y del alma también. Sí. Entonces, todo por separado, y Santa Hildegarda viene a unir como todo esto, ¿no? Cómo se hizo el cuerpo, cómo cada parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, el agua y el fuego, están juntos y hacen la sangre del hombre, y dónde habita el alma del hombre si no es en el corazón, dice ella. Entonces, todas estas cosas que ella viene a contarnos a través, que pareciera que fuese solo salud, pero nunca puede ser solo salud si no está mezclado pues con esa vitalidad de la existencia. Doctora, aquí a propósito, para complementar lo que usted nos está señalando, en la tercera visión de la primera parte de Chivias, Hildegarda describió el cosmos en términos tradicionales, pero reformulados de manera original. Este se le muestra como un gran instrumento, redondo, umbroso y semejante a un huevo, estrecho por arriba, ancho en el centro y ceñido en la parte inferior. En esa figura se distinguen una serie de círculos concéntricos que rodean un enorme globo de arena central. Comenzando desde fuera hacia adentro, estos círculos se definen como de fuego brillante, ignis lúcidos, unas masas de llamas, fuego de tinieblas, tenebrosus ignis, éter puro, purus éter, aire húmedo, aquosus, y un último círculo, o más bien una parte del círculo anterior, que Hildegarda describe como una piel blanca bajo el aire húmedo, alba pelis. Cada círculo contiene una serie de elementos denominados globos, teas y esferas, y en ellos se produce fenómenos de carácter atmosférico, en particular ráfagas de viento, flatus, que tienen su origen en cada uno de los círculos y se extiende por todo el instrumento. La visión se cierra con la descripción de un monte enorme que se eleva entre Aquilón y Oriente,
¿Dónde quedará eso? Bueno, pregunto yo. Bueno, puede ser Euclides. Cubierto de sombras por el lado de Aquilón y de luz por el lado de Oriente, sin que se mezclen la luz y las tinieblas. Bueno, debe ser el día a la noche, ¿no? Como es habitual en sus obras visionarias, Hildegarda describe primero la visión y a continuación expone el sentido alegórico, ¿no?, de esa misma visión, de los elementos que lo componen, tal como se muestra en una tabla. Aquí hay una tabla muy interesante que no sé si la conoce la doctora Hildegarda, que habla del símbolo y del sentido espiritual. Entonces, el instrumento... ¿Están en Chivias, padre? Sí, ya. en la tercera parte de Chivias. Ya. Entonces, aparece, por ejemplo, en el símbolo, el instrumento redondo. ¿Cuál es el sentido espiritual? Dios. La forma ovalada, el pueblo fiel. Los círculos, el primer círculo es de fuego brillante, la justicia divina. Porque ella siempre hace alegorías, ¿no? Es muy importante este método alegórico que usa Hildegarda. Aparece el fuego de tinieblas, perdón, el fuego brillante, que es la justicia divina. El fuego de tinieblas, que es la perversidad diabólica. El éter puro, sin otra piel debajo, fe sin sombra de impiedad. El aire húmedo que difunde la humedad con una piel blanca debajo. Bautismo que se difunde gracias a la inspiración divina. El globo de fuego rutilante, el Hijo de Dios, que es el sol de justicia. 3 teas en círculo 1, la encarnación de Cristo. Ascensión del sol, el Espíritu Santo obró misterios en la Virgen. Descenso del sol, las tribulaciones de Cristo encarnado. Por eso el sol, fíjate que también el sol va a tener un papel en el momento de la redención, ¿no? En el momento de la muerte de Cristo en el Gólgota. Globo de fuego incandescente, la luna, iglesia, que lleva en la fe éter puro la claridad de la inocencia. 2 teas en círculo sostienen al globo, antigua y nueva ley encausan a la iglesia. Esferas radiantes, estrellas en círculo 3, obras de piedad que aparecen en la pureza de la fe y en las que la iglesia irradiará el fulgor de sus maravillas. El globo, la luna, vuelve junto al globo sol, restablece sus llamas en él y las lanza sobre las esferas. La iglesia corre al amparo del Hijo de Dios, del que recibe el aliento de la confortación divina y así manifiesta su amor por lo celestial. El globo de arena rodeado por los elementos es la tierra y es al mismo tiempo el hombre que habita en medio de las fuerzas de la creación divina. Ráfaga del círculo 1, la propagación de la verdad que dimana de Dios. Ráfaga del círculo 2, furia diabólica que exhala la infamia y se difunde por el mundo. Ráfaga del círculo 3, buena nueva que dimana de la fe y llega a los confines del mundo. Bueno, y así sigue esta tabla que es bastante rica, ¿no? Y cada parte, por ejemplo, la ráfaga del círculo 4, buena nueva que sale del manantial del bautismo y se difunde por el mundo. Y los fenómenos atmosféricos también los describe, ¿no? El fuego tenebroso en círculo 2 que fustiga toda la piel, oscuro crimen, homicidio que abrazó toda su malignidad en el fratricidio del primogénito. Doctor, en ese sentido, vuelvo a lo mismo de siempre, ¿no? Hildegarda muestra una gran armonía en lo que dice, ¿no? También hay una sincronización en todo lo creado, ¿no? Miren, todo lo que nos habla del sol, de la luna llena, que es fuente de la vida, que eso también lo describe Hildegarda como elemento esencial, como parte de la fecundación, ¿no? Que es grito de la vida. Es decir, hay toda una analogía perfecta. Pero yo termino acá para darle paso a la doctora. Estallidos, tempestades, piedras grandes y pequeñas en el círculo, el homicidio rebosa en ansia, turbulencia de ánimo y dureza de corazón que revienta en los grandes crímenes y pequeñas intemperancias. Mientras retumban los truenos en el círculo 2, se estremece el círculo 1, los vientos y el aire. El homicidio suscita el juicio supremo, el soplo de rumores y el ondear de estandartes que piden venganza. Los relámpagos preceden a los truenos, el destello de la mirada divina aplasta la maldad. Aguas fragorosas y suave lluvia en el círculo 4. Predicación del bautismo a los hombres con rápida abundancia de palabras o con suave temperamento. El chocar de los elementos con el aire mueve ligeramente el globo de arena. Al oír las maravillas de su creador, el hombre siente la conmoción en su cuerpo, en su mente.
monte entre Aquilón y Oriente. Vamos a ver cómo lo interpreta ella. Caída humana que está entre la impiedad diabólica y la bondad divina y alberga el quebranto de la condena de los réprobos y la inmensa dicha por la redención de los elegidos, ¿no? Ya nos está llevando Hildegarda de la mano a los días santos, como debe ser. Vamos a ver, aquí hay una parte que estaba buscando pues para complementar esto que usted está diciendo. Dice, oí de nuevo la misma voz del cielo. Se dirigió a mí en estos términos. Dios, que lo creó todo, formó al hombre a su imagen y semejanza. En él representó a todas las criaturas superiores e inferiores. Lo quiso con un amor tal que le reservó el sitio del que fue expulsado el ángel caído, y le reservó toda la gloria y todo el honor que el susodicho ángel había perdido. La visión que contemplas muestra este hecho, pues esa imagen que ves como en el centro del aire austral, una imagen bella y maravillosa en el misterio de Dios, parecía una figura humana, es la que con la fuerza de la eterna divinidad, bella en su elección y admirable en los dones secretos del Padre Supremo, se denomina amor. Amor que se muestra al hombre, porque cuando el Hijo de Dios se encarnó, redimió al hombre perdido con el servicio del amor. Por esta razón, este rostro es de tal belleza, de tal claridad, que sería más fácil contemplar el sol que contemplar este rostro, porque la generosidad del amor del Hijo se encuentra en tanta excelencia y brillantez de sus dones que traspasa cualquier inteligencia del saber humano mediante el cual entiende el alma la variedad de las cosas, de tal forma que el hombre no es capaz de abarcar en todo su sentido esta generosidad. Y sin embargo, aquí se muestra por señales para que a través de ella se pueda conocer en la fe lo que no puede ser visto claramente por la vista más despierta. Así comienza el padre Tadeusz Deiser su libro sobre meditaciones sobre la fe, ¿no? Y comienza con una frase de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Dice, mirar desde la fe. Mirar desde la fe produce una mirada distinta en el hombre. Cuando el hombre hace una lectura del cosmos desde la realidad divina, de repente también desde la fe, que hay que suplicar porque es una virtud teologal, el hombre ilumina todas las situaciones, las ve distintas, se ve distinto e interpreta las cosas de una manera totalmente distinta. Y el mundo también, en un cierto modo, está ahí en la caverna, viendo sombras. Entonces necesitamos la luz de Cristo, que es la luz pascual, entre otras cosas. Es Jesucristo quien vence la tiniebla de la muerte, y esa luz va a cambiar radicalmente mi perspectiva de las cosas, de la vida, de mí mismo, de los otros. Entraríamos a contradecir a Heidegger que el hombre ve, no, a complementarlo, dice que ve desde sus emociones. Yo me atrevería a decir, para no ver subjetivamente, necesitamos de la luz de Cristo, que es la que nos va a hacer ver todo lo creado, luz de Cristo de la que sin duda gozaba Santa Hildegarda de Bingen, que le lleva a ver con claridad meridiana, mejor que el Technicolor, mejor que en 3D, o en 4K. O en 4K, ¿no? La magnificencia. ¿Cómo sería, doctora, esa visión del cosmos y de lo divino en Hildegarda? Debió ser algo fascinante, ¿no? No, pues es que yo digo que ella tiene que ser, o sea, ella lo veía, incluso ella no tenía como esos límites de la mente, porque ella podía ver claramente todo lo que existe, ¿no? Hasta los ángeles caídos, todo lo podía ver. Pues menos mal nosotros no podemos ver eso todavía. Sí, no, ¿qué tal? ¿No? Es como dice alguien que si tuviéramos la visión de un caballo, ustedes allá tienen caballos, sí. Un caballo, la visión es tan aguda que ve hasta los parásitos. Si nosotros tuviéramos la visión del caballo, no comeríamos. ¿Por qué la audición, doctora? Porque ella, cuando ella se dice que ella escucha cómo se mueven los planetas, y así es que hacía la música, o sea, así era que plasmaba los escritos musicales. Sí. Exacto, ella escuchaba el sonido de los planetas, cómo se movía el universo, cómo se mueve el universo, pues nosotros no lo escuchamos, y acaso escuchamos
muy cerquita, pero ella escuchaba, imagínense las dimensiones de sus estímulos, ¿no? O sea, todo lo que ella podía en todos sus 5 sentidos contemplar de Dios. Una cosa Sí, no. impresionante. E iluminada por el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Algo extraordinario. Bueno, mientras que vamos dando estas explicaciones, bien, entonces miren cómo Hildegarda realiza 2 movimientos. El primero, describe lo que ve. Pero también el Señor no solo le permite describir, sino que le da estas alegorías por las cuales eso que describe, ella también lo describe de manera simbólica. No se entienda que lo que describe es puramente simbólico. Describe la realidad como es, ¿no? Está al cosmos como es, pero al mismo tiempo describe cómo a través de sus elementos también Dios se hace presente. Sí, porque imagínense que, y eso es algo que tampoco se ha explorado mucho en la medicina de Santa Hildegarda, sobre los elementos, ¿cierto? Del fuego, el aire, porque todos estos 4 elementos tienen que tener una proporción para no caer en desequilibrios, ¿cierto? Que es lo que se revisa en la medicina de Santa Hildegarda cuando uno ve la sangre del paciente, en qué proporción deben estar esos elementos, y si hay un elemento más aumentado que otro, pues ese es el que está en desequilibrio con respecto al resto y ese es el que hay que controlar, digámoslo así. Sí, como dice ella, el fuego el aire apaga el fuego, pero el viento también. Entonces, asimismo las piedras están hechas, por ejemplo, hay piedras que son de fuego, piedras que son de agua, hay piedras que son más de viento, y eso mismo le puede servir al hombre si uno lo hiciese conscientemente en la medicina, pues para aplacar el elemento que está alterado, ¿no? Y yo me acuerdo de ese evangelio donde el Señor, el fuego sería, o sea, cuando está alterado el fuego, por ejemplo, la visión se disminuye, o sea, el fuego apaga la humedad que tiene el ojo, y entonces cuando el Señor le presentan este niño que está ciego, ¿sí? Sería un exceso de fuego. ¿Y qué hizo el Señor? Cogió agua y barro y se lo puso en los ojos, o sea, apagó el fuego, digámoslo así de alguna manera, pues hablándolo sí, como yo lo interpreto, y entonces asimismo ese fuego se apagó un poco y entonces se pudo dar la visión. Diríamos, si uno pudiese pensar en esto, pues ahí habría un foco muy importante como de una medicina más consciente, ¿no? De revisar estos elementos como ella lo describe. Y hay que, bueno, pero eso ya es como tema de más investigación, pero pienso que por ahí puede ser también como un tema muy importante de investigación en la medicina de Santa Hildegarda. Bien, tengo aquí WhatsApp, lo vamos a escuchar. Gracias. Soy una oyente de Radio María, de acá de la ciudad de Barranquilla, y pues quiero agradecerles por la ayuda que ustedes nos ofrecen día a día, por esos minutos tan maravillosos que nos regalan con todas las personas que allí laboran, el Padre Germán y todos los colaboradores. Bueno, en estos momentos necesito también una asesoría para una persona que urge pues de una ayuda de tipo profesional, desde la parte psicológica y espiritual, pues en la ciudad de Medellín. Me gustaría que ustedes me regalaran esa guía, pues no vivo allá, pero me gustaría colaborarle a esa persona, porque en estos momentos se encuentra muy mal de salud. Entonces recurro a Radio María para que me ayude en esta situación, poderle colaborar a esa persona que tanto lo necesita. Bendiciones, muchas gracias nuevamente y que Dios los bendiga. Bueno, yo estaba pensando una cosa y estoy sorprendido, muy sorprendido. Decía, ¿lo digo o no lo digo al aire? Y parece que fuera voluntad decirlo al aire, porque estaba pensando lo mismo de la oyente de Barranquilla. Doctora, para atender un caso también que tenemos, no sé si ya la llamarían por teléfono o no, pero aprovecho la instancia de un muy querido amigo nuestro que presenta un problema de glaucoma, ¿no? Cerca de Medellín también.
y que en algún modo quería, a la luz de esta medicina hildegariana, acercarse un poquito y hemos hablado de los ojos, del fuego, ¿no? Del fuego. Exacto. Entonces tenemos estas dos realidades, ¿no? Claro, padre. Que para que de repente, pues, me permití dar el número telefónico a mi amiga. Claro, padre. Con todo gusto. Para que dialogue con la doctora. Y bueno, con la oyente, creo que tendríamos que buscar el modo de hacerle llegar el número telefónico, ¿no? Sí, padre. Cualquier pues duda, digamos, de este tipo, cualquier cosa en la que yo pueda ayudar, no necesariamente tiene que ser que tengan que tener dinero. O sea, la gente a veces piensa que hay que tener mucho dinero para acercarse a la medicina de Santa Hildegarda. Hay muchos medios para ayudarlos, ¿no? Y pues lo mismo para estas dos personas, padre, con todo gusto, en lo que yo pueda ayudar. Bueno, claro que sí. Bueno, tenemos otro WhatsApp, fruto también del don de Dios, porque un WhatsApp supone la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, todo es porque Dios lo dispuso. Amén. Amén. Entonces vamos a escucharlo. Padre Germán Acosta y gracias por iluminarnos, gracias por acercarnos más a Dios. Quería hacer como una especie de reflexión. Dice: el hombre desconoce su valor, su dignidad, se deja llevar por la moda, el que dirán, y vende su vida a cualquier postor. Pregunta hoy cuánto vale un tatuaje. No menos de 300.000, para sentirse único cuando todo lo tiene, sentirse la masa para sentirse alguien, cuando Dios nos ha dado un cuerpo hermoso como templo de Dios. ¿Quién hablará? ¿Quién les hará saber su valor como persona? Para saber que la juventud se acaba. Como dice la santa, qué pena que la persona no sabe quién es. Qué pena, la persona no sabe quién es, a dónde va, de dónde viene. Gracias por estar ahí, por ayudarnos. Que en esta Semana Santa el Señor se manifieste en nuestras vidas y nos ilumine con su Espíritu Santo para valorarnos y amarnos como personas y valorar el universo que tan bello ha hecho para nosotros el Señor. Gracias. Yo le digo a las mujeres que son tan bellas, tan hermosas: Dios mío, un tatuaje, ¿cómo las afea? O sea, la mujer es bella. No. Además es la cultura de la desfiguración, ¿no? Esto no es de Dios en absoluto, no puede ser de Dios, ¿no? Porque Dios, al contrario, edifica, construye, perfecciona la naturaleza, ¿no? Muy respetable, pero al menos desde el punto de vista personal no me agrada. Sí. En absoluto. Y ya estamos marcados, o sea, somos de Cristo y ya estamos marcados desde el primer momento de nuestra concepción. Dios es el dueño de nuestro cuerpo, de todo. Entonces no debemos marcarnos. Tenemos oyente, vamos a escuchar. ¿Con quién hablo? Con María. María, bienvenida. Gracias, padre Germán. Pues, padre, uno queda, o sea, cuando uno ve nacer un bebé con esa piel tan linda, tan limpiecita, que sí, o sea, y llegar uno a una juventud y a la vez y lleno de tatuajes, parece que si impusiera hoy el que más tatuajes tiene. Lamentablemente en mi casa tengo un sobrino que se colocó el escudo de la América en la espalda. Ay, madre mía. Dios mío, que porque es fanático a ese equipo, y digo, Dios mío, y empezó con una rayoncito en la mano, y siguió de ahí, mejor dicho, padre. Entonces, yo tampoco, o sea, yo veo una persona tatuada y no, a mí me puso repulsión, porque uno, por ejemplo, mi carita es manchada, pero por el sol, y yo digo, ¿cómo me gustaría que mi piel fuera limpia? Y uno se aterra a estos muchachos que tienen la piel limpia, y se hacen esos horrores en su cuerpo, en la piel, y eso les da uno, y sabe uno que eso a Dios no le agrada, que eso no es de Dios, y causa repulsión. Gracias, padre. Quería preguntarle algo, por favor. Yo si fuera de vértigo, me gustaría también que por favor me den un remedio de Santa Hildegarda para el vértigo, por favor, y para el glaucoma. Gracias, padre Germán, muy amable.
Bueno, vértigo, corazón, o sea, cuando uno habla de vértigo estamos hablando, podemos pensar en el corazón, habría que mirar varias cosas con respecto al corazón porque hay una circulación del oído que se manifiesta, digamos que lo circulatorio total pues se manifiesta en el oído, entonces, y en la visión. Entonces yo pienso que habría que revisar corazón, pues en el caso de la señora, habría que mirar bien. Padre, estaba pensando en un vicio con respecto a los tatuajes, o sea, todos los excesos, ¿no? La desmedida, ¿no? La desmedida es un vicio espiritual que nos lanza a esas cosas, ¿no? A uno apasionadamente, por algún momento en el que estaba pensando como el joven que está amando el Deportivo América y luego de amar a otra cosa, entonces uno se lanza pues a hacer ese tipo de cosas que ya son definitivas en el cuerpo de uno, pero al final cuando ya llega la edad, los años, la mesura de los años, pues uno va reconociendo esa desmedida en la que actuó, ¿no? Entonces tratar de mirar a estas personas pues con compasión también, porque hay un vicio detrás, y pedir mucho la mesura, ¿no? En todas las circunstancias de los jóvenes que tenemos ahorita, porque ellos se lanzan con mucha pasión a los extremos, que es lo que hace la desmedida, ¿no? Ciertamente. Me llama la atención mirando un poco a los autores, a los críticos, a los analistas de la obra de Hildegarda de Bingen, que tratan de hacerles exégesis excesivas, ¿no? A Hildegarda de tal manera que prácticamente la destrozan. Sí, y hacen unos tratados enormes, ¿no? Sobre alegorías, sobre analogías con la época en que se descubría la naturaleza, de repente con leyendas por allá de babilónicas o de Irak, una cantidad de cosas. Y ella lo único que hace es describir lo que ve. Entonces también en eso hay que tener cuidado porque incluso, y es muy curioso, no sé, es muy susceptible de ser usada por brujos, hechiceros y embaucadores. Así como pasó con Santa Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? Ya posteriormente. Pero en ese sentido, también se demuestra cómo el demonio infesta todo. Sí. Porque esto de la naturaleza, de las plantas, de los animales, porque ella también habla de las propiedades de los animales, como de las plantas, de las piedras, pues no es otra cosa que la finalidad de lo creado por Dios mismo. Y entonces aquí viene todo un sentido, o sea, el demonio que dice, este es un poder que me pertenece a mí, usen estos elementos invocando mi poder y yo les daré, ¿no?, la eficacia a estos elementos. Entonces, precisamente creo yo, al contrario, que Hildegarda de Bingen es el antídoto contra la brujería. Claro. ¿Por qué? Ella es el antídoto. Sí, padre, siga. No, perdóneme, en el sentido que en lugar de ir a brujos, magos y hechiceros a que usen mal los elementos de la naturaleza, vayan a Hildegarda de Bingen y descubran desde Dios, no desde el demonio, la acción de los elementos de la naturaleza. Hay un vicio que se llama el maleficio y ese explica muy bien el tema de la nueva era y es desligar a lo creado del creador, ¿sí? Eso es la virtud se llama el verdadero culto a Dios. Entonces, cuando yo utilizo una piedra como Dios, para lo que Dios la creó, yo no estoy haciendo ningún maleficio, ¿cierto? Pero si yo le doy otra utilidad, que no es la que le dio el creador, porque él es el supremo, el que sabe para qué sirve, el creador de todo, pues entonces ahí sí hay maleficio. Entonces, cuando yo utilizo una piedra y digo, el cristal de roca sirve para limpiar las energías, o para que me limpie el aura, sí, cosas de esas, para eso no lo creó Dios lo creó específicamente, dice Santa Hildegarda, para los ojos cansados, para la tiroides y para el sueño. Eso es para lo que sirve. O sea, si yo lo uso para si yo le doy otra utilidad, yo ya estoy haciendo una cosa contraria, o sea, es maleficio. Tengo oyente, me parece. Bienvenida, ¿con quién hablo? Padre Germán, vuelto a oírlos a todos. Gracias. Encantados y maravillados con esos programas tan bellos, tan lindos, tan instructivos.
Son dos preguntas, padre. Una es que quiero el teléfono de la doctora Rojas para mi papá que tiene glaucoma y él está interesadísimo en una cita médica con ella. Y la segunda es que quiero describir el tratamiento que ella explicó para el glaucoma. Recién ella empezó la serie de este programa, a ver si es el correcto. Recuerdo que ella dijo de la piedra ónix y que se mezcla o se mete en un vaso de vino tinto y se deja 15 días en la nevera, creo que es así, y luego se aplica compresitas en los ojos, en los párpados cerrados. ¿Eso es así? Y le quedó faltando solamente que se le hacen como rayitas encima del párpado con la misma piedra de ónix, porque recordemos que las piedras tienen minerales, entonces estamos hablando de minerales también, así como nos tomamos un agua cuando tenemos un filtro y que le ponemos piedras allá, y entonces de ahí, del roce pues de esas piedras empiezan a salir unos minerales, y esos minerales pues son los que nos tomamos y son los que necesita el cuerpo también. Entonces no es como de ser una cosa como tan mística y misteriosa, sino que es simplemente la naturaleza al servicio del hombre. Entonces sí, así como lo dijo, está muy bien. WhatsApp de voz. A todo el equipo, Padre Germán, lo felicito. Gracias por mostrarnos tantas cosas que nosotros ignoramos en nuestra vida y que nos llevan a cometer muchos errores, equívocos. Gracias al señor Francisco y a la doctora. Yo quiero hacerle una pregunta, padre. ¿Qué hay con las personas que sufren de hemorroides? A mí una vez me llegó un informe que eso es producto de las maldiciones ancestrales de nuestros antepasados. ¿Qué tan de cierto es esto? Y bueno, preguntarle a la doctora cómo se puede tratar. De todas maneras, muchísimas gracias y una feliz y santa Semana Santa. Gracias. Gracias. Bueno, esto se nos ha convertido en consulta clínica, pero bueno, hay que aprovechar también, ¿no? Esa es la aplicación, diría yo, de la acción redentora de Cristo a través de los elementos de la naturaleza. Qué poder el que se puede desatar, ¿no? Desde esta realidad. Bueno, entonces, padre, para contestarle así rápidamente a la oyente, o sea, cuando uno habla de hemorroides, está hablando de hígado, es un tema hepático, porque las venas hemorroidales tienen una comunicación con la vena porta. Entonces, cuando uno está hablando de hemorroides, está hablando de hígado. Pareciera muy lejano, pero es así. Y lo otro, puede ser ancestral, pero ¿qué es ancestral? El vicio que tiene relación con el hígado, que es la discordia, el espíritu de discordia. Si la persona se enoja mucho, si se enfurece por todo, si contesta mal cada vez que se le habla, o no están terminando de hablarle cuando ya está contestando, eso se llama espíritu de discordia. Uh-huh. Y eso es un demonio, y ese demonio también se puede heredar. Entonces habría que revisar si en la familia hay ese tema de la discordia familiar, ¿sí? Y ahí pues hay mucho que hacer, ¿no? El Señor viene a iluminar todas estas cosas. Entonces tenemos que pedir la virtud de la paz, que es la virtud que nos va a ayudar. Eso me hace acordar, doctora, de una propaganda en la década de los 50 y de los 60, ¿no? Sí. Que la leía Cristóbal Américo Rivera, ese famoso, ¿se acuerda? Lector de noticias que hablaba alerta Bogotá, ¿no? Ah, sí. Entonces ese decía: expertos en el amor han conceptuado que no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado, de modo que hígado aliviado es amor asegurado. Tome Hepatovil y Gea. Bueno, el hígado me lo confirma hoy plenamente, ¿no? Bueno, por eso hay que arreglar el hígado, ¿no? Sí. Uy, porque es que, o sea, el mal genio es expresión de un hígado que no funciona bien, me parece, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso produce más bilis negra, porque la bilis, a mí cuando yo estaba empezando en este tema de Gardao, yo le hablo a uno como es uno, ¿no? Como un niño. Entonces,
Resulta que para poderme explicar ese tema de la bilis negra, porque yo no entendía médicamente eso cómo va a ser, una vez mi hijo le regalaron un pececito y era un pez de esos beta que son machos, que son como muy agresivos, que no pueden andar sino solos. Y entonces él, pues muy emocionado con el tema del pececito, había un niño que iba a cumplir años y dijo, pues este es un buen regalo. Compró también otro pececito de esos mismos y le puso uno frente al otro. Y ese pececito que estaba con nosotros, pues, él empezó a pegarle, se iba rápido y le pegaba a la pared de la pecera de él, pensando que se iba a pasar pues para donde el otro, a darle duro seguramente, y se devolvía y volvía y se golpeaba contra, y empezó a teñir el agua de verde. Ahí fue cuando yo entendí que cuando uno se enoja, que dice Santa Hildegarda, uno se enoja de verdad, produce bilis, y esa bilis se absorbe por el intestino y contamina la sangre, la va volviendo oscura, y esa es la bilis negra de la que Santa Hildegarda habla, que es la que hay que descontaminar el cuerpo, para uno también sentir más tranquilidad y poder tener, como dice Santa Hildegarda, tener la fuerza para poder digamos, sobrepasar ese vicio espiritual de la ira y de la discordia. Yo creo que, a ver, ¿qué piensa, doctora, de una medicina muy especial, que es mejorar el buen humor? O sea, sí, imagínese. Los chistes, bueno, los buenos chistes, sí, pero cosas que nos hagan reír todos los días. Sí. Todos los días tenemos que reírnos, ¿no? Somos dramáticos, sí, melodramáticos, súper sensibles. No, hay que reírse un poco en la vida, ¿no es cierto? Y también el temperamento, el colérico, el melancólico también son de por sí, pues ya tienen un tema hepático, ¿no? Pero sí, lo que dice usted, padre, contemplar más la naturaleza, ver cómo los animales son, cómo se comportan ellos. Alguien decía, no ve lo gracioso que es Dios, cómo le hizo esa colita al cerdo, o sea, esa colita es muy graciosa. Entonces él decía, mire cómo Dios es de gracioso, que hasta en los animales se ve como la gracia que él tiene, ¿no? La simpatía, ¿no? Sí, sí. Entonces Dios es alegre. Lo que sucede es que llevamos una vida muy, muy triste a veces, ¿no? Yo me acuerdo de una pareja, una señora muriendo, le dice a su marido, ay, mijo, tan poco que sonreímos en la vida. Y ella moría de cáncer. Tampoco que sonreímos en la vida. ¿Cuántos vivimos rumiando? Me hicieron, exacto, no me hicieron, me dejaron, no me dejaron. Escriben la página desde la primera infancia y vuelven y la repiten. Y es que me quitaron esta herencia, me quitaron la otra. Y denle en ese patinadero y hagan. Y el rencor, bueno, ahí caemos muchas veces. Sí. Ahí nos estamos enfermando. Y por eso, y yo creo que este sería uno de los propósitos de Semana Santa, ¿no? O sea, la redención de Cristo también se opera con nuestra cooperación, valga la redundancia. Quiere decir, mejorar el humor pues, es también parte de la virtud. ¿Y cómo terminó el hígado de San Francisco de Sales? Dicen que terminó también como si fuera cirrótico, ¿no? ¿Con quién hablo? Padre Germán, Francisco y doctora, les agradezco mucho por todas las enseñanzas que nos dan. Quisiera pedir el favor que me aclaren acerca de cosas como las piedras, los signos zodiacales, que también habla Santa Hildegarda, para que no se confundan con todo lo que hablan en la nueva era, porque cuando uno hace algún comentario de Santa Hildegarda, me ha pasado, dicen, pero ella es de la nueva era porque ella habla de las piedras, del poder de las piedras y de los signos zodiacales. Entonces quisiera que por favor me dieran una orientación. Gracias, Dios los bendiga. Eso, con respecto a los signos zodiacales, sí, Santa Hildegarda habla de, por ejemplo, las imágenes que aparecen en el firmamento como Piscis, bueno, todos esos, pero ella misma dice en sus escritos, esto no tiene implicación para el hombre, o sea, eso sirve para en el firmamento para algunos elementos que se tienen que tener en cuenta en la naturaleza. Por ejemplo, cuando está en
en el tiempo de Piscis, ella sobre todo habla de eso, es como el movimiento de los planetas, ¿sí? Pero cuando ella habla del hombre, cómo hay su influencia al hombre, no, ella no dice que eso tenga influencia sobre el hombre y que eso no tiene ninguna repercusión. O sea, que si yo voy a decir que yo soy, por ser escorpión, entonces yo soy de temperamento fuerte o soy ponzoñosa, o bueno, todas esas cosas que se dice de estos signos zodiacales, eso no tiene nada que ver, ni eso influencia en nada la vida del hombre, ¿no? Entonces, por ese lado, pues usted va a contestar así. Y por el lado de las piedras, no todas las piedras sirven para la salud del hombre, ni la salud física y espiritual del hombre, porque las piedras también sirven para la salud espiritual del hombre. Entonces, no todas las piedras de la naturaleza que nos encontramos en la calle, pues nos van a servir. Dios estableció unos elementos en la naturaleza, unas gemas o unas piedras que sirven para eso, para la salud. Y la diferencia con la nueva era es que se usan es para lo que Dios las creó, ¿sí? Entonces, si Dios dice que el jaspe rojo sirve para el corazón, es para el corazón, o para el oído, para recobrar la audición, es para eso, o para dormir mejor, pero nunca servirán para darle plata al hombre, para limpiarle el aura, para mejorarle, limpiarle las malas energías de nadie, ni para limpiar las energías, o sea, nada de eso, eso no tiene nada que ver con eso tiene que ver es con la salud específicamente y puntualmente del hombre, y que sirven son los elementos que ya tiene, el selenio, o tiene el jaspe, tiene sílice. Entonces son esos elementos los que, haciéndole falta al hombre y aportándoselo ese elemento, pues le va a ayudar en la mejoría de su enfermedad. Entonces esa es como la razón. De modo que quienes están ahí pendientes de tarot, de horóscopos, se están infestando. Padre, otra vez Marta Alicia. Sí, Marta Alicia, bienvenida. Sí, padre, ahora que usted estaba hablando del buen humor, yo soy una defensora, pues, de ese sentido. Me parece que es fundamental, Marta Alicia. Le voy a contar una anécdota. ¿Cómo le parece que habíamos notado a mi papá enfermito, pero no quiso que lo acompañáramos al médico, seguramente para hablar con él con más confianza o algo? Y nos quedamos, mi mamá y yo, en la sala esperando que él regresara de la consulta. Llegó muy triste. Y entonces le dijimos, ay, papito, al fin, ¿con qué enfermedad tienes? Dijo, no, el médico me acaba de decir que tengo Parkinson. Y en ese momento nosotros no sabíamos mucho sobre el Parkinson. Y entonces le dije yo, ¿y qué enfermedad es esa? Dijo, no, la misma que tiene el Santo Padre Juan Pablo II. Y ¡ay, qué dicha! ¡Ay, cómo así! ¡Qué maravilla! Que le hubieran dicho que tenía lo mismo que Marulanda, me hubiera preocupado. Sí, ese momento cambió por completo. Yo creo que tu papá se sanó en ese momento. Recibió esa enfermedad con un amor y con una... Sí, y bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Padre, yo creo que doña Alicia fue la misma que contó el hermano que... sí, fue la misma que contó que se murió. Sí, que se lo llevaron muerto y entonces se le acerca pues en la funeraria. ¿Pero qué se les ofrece? ¿Qué quieren? Las flores aquí, esto allá. ¿Qué otra cosa necesitan? ¿Qué quieren? Pues que me lo resuciten. Porque... Ay, Dios mío. El señor de la funeraria decía, dice que en tantos años trabajando aquí nunca me habían hecho reír. Sí, pues. Porque yo volteé muy seria, no, pues viéndolo tan atento. Yo le dije, no, pues si me lo puede revivir, se lo agradezco mucho. Sí. Así es. Sí, ahí en todo caso feliz día y sigan con esas enseñanzas que estamos en un momento en donde estamos necesitando mucho todo esto. El ejemplo es Santo Tomás Moro, ¿no? Santo Tomás Moro es el patrono del humor.
es el patrono del humor. Era un tipo flemático, inglés. Escribió Utopía. Sí, muy bella esa obra. Sí. Y de ahí viene la palabra utopía. Y él, ya Enrique VIII lo manda a guillotinar, ¿no? Entonces sube al patíbulo y le dice al verdugo, por favor, que la cuchilla quede bien puesta porque esta mañana me hice la barba, ¿no? Es el último chiste de Tomás Moro antes de morir. Y tengo un recuerdo de mi madre, ¿no? Muy delicada, muriendo. Cuando llegamos a visitarla iba con un primo y con un sacerdote y una monja, una religiosa. Ya los atendieron, ya les dieron tintico y a los 10 minutos se murió. Murió con tanta paz que quedamos asombrados, ¿no? Al punto que no sabíamos si estaba dormida o ya había muerto. Qué belleza de la muerte de los justos, ¿no? Sí. Y cuando ella quiso. Porque caramba. Resulta que yo estaba en la radio comenzando y me mandaba a llamar, lo necesito. Y yo no podía irme porque yo no me imaginaba qué iba a pasar. Y estaba haciendo la catequesis. Dije, un momentico, espere, y hice catequesis, como 2 horas, ¿no? Que lo está necesitando, entonces me fui. ¿Y para qué me necesitaba? Para despedirse. Pero esto muestra que la Virgen, el Señor le dijo, cuando quieras, partimos, ¿no? Así sí se vale, ¿no es cierto? Sí, claro. Así sí se vale. Entonces creo yo que son ejemplos muy interesantes que si la persona durante su vida, ¿está la doctora con nosotros? Así. Sí, padre. Pensé que se había ido el teléfono. En nuestra vida observamos este amor de Dios, este temor de Dios. Es indudable que la vida nos va acercando a los bienes eternos, ¿no? Decía Santa Catalina de Siena que así como un árbol, si se siembra bien en una tierra negra, echa raíces profundas y después se vuelve un arbusto y luego un árbol frondoso, ¿no? Del mismo modo, si tú en la tierra estás bien sembrado y aparece esta florescencia, este fruto, este follaje en tu vida, quiere decir que así será el cielo. Si es raquítico, si está ahí flaco, acabado, no produce fruto, es la expresión de lo que nos espera al otro lado. Por sus frutos los conoceréis. Mire cómo muere Cristo, perdónalos, porque no saben lo que... Pero ese fruto solo se puede dar en la medida en que el sarmiento esté unido a la vid. Sin mí nada podéis hacer. Es que todo tiene mucha lógica, doctora. Sí, hoy el Señor decía, en el Evangelio dice, llegó el momento de glorificarme, pero quien me glorificará será el Padre, ¿no? O sea, como nosotros si Jesús mismo dice, Él me glorificará y yo lo glorificaré a Él con mi entrega, como nosotros mismos, ¿cierto? Tenemos que estar unidos al Señor para poder dar gloria también a Él y devolverle los frutos, como dice Santa Hildegarda, devolverle en oraciones y en buenas obras los frutos, lo que es de Él, lo que Él nos ha dado y de lo que nos ha hecho, de lo que somos, ¿no? Que somos imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos que devolverle a Dios lo que Él nos ha dado, no nos podemos quedar con esto. Y me acuerdo, padre, ahorita de algo que hablamos una vez, de cómo todas estas cosas, todos estos vicios espirituales, dice Santa Hildegarda, cuando Dios creó a Adán, lo hizo fuerte, con una fuerza, porque fue el primero, ¿no? Y de ahí salió Eva. Pero si la caída hubiese sido, si el que hubiese dado esa caída hubiese sido por Adán, pues esto no tendría solución, no habría tenido, no se había podido resarcir esta caída. Y es porque Adán conocía al Padre desde el principio, o sea, cómo era esa relación de creador y criatura, ese amor entre los dos. Él conocía todo del Padre, el Padre conocía todo de él. Eva llegaba, ¿no? Y digamos que no tenía esa misma relación con Dios como la tenía Adán. Entonces, eso mismo es lo que nosotros, por eso Eva pudo escuchar la voz de la serpiente que le dijo, no, es que no quiere que sean como dioses. A ella sí le cupo como toda esa idea, ¿no? Pero a Adán no, porque
Adán conocía al Padre, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder solventar también todos estos vicios espirituales. Tenemos que conocer el amor del Padre, ese primer amor que dice Santa Hildegarda, cómo Dios ama al hombre y recuerda al primer hombre que Él formó, perfecto como Él. Entonces, para poder hacer eso, Padre, se me ocurre, ahorita que estamos en la Semana Santa, yo hago un ejercicio y es revisar el Génesis de la creación y empezar a descubrir en esa creación cómo es el Padre, ¿no? Es ordenado, es disciplinado, es amoroso, pensaba siempre en primero hacer la creación y luego traer al hombre para que no le faltara nada. Es decir, ¿cómo es ese Padre? Debemos descubrir el amor del Padre para que no nos entren a los oídos todas las insidias del mal, como le entraron a Eva diciéndole que ese no es que Él no quiere que sean como Él. Porque cuando uno conoce realmente al Padre y lo ama y sabe que Él lo ama a uno, pues uno no va a escuchar la voz del mal diciéndole tantas cosas en contra y de lo que es realmente el Padre, ¿no? Entonces yo creo que en esta Semana Santa, para poder combatir también todos estos vicios espirituales que nos acechan, una de las cosas que debemos hacer es volver a ese Padre amoroso que tenemos realmente, conocerlo, así como conocemos al Padre por el Hijo, porque se entregó por nosotros. Esa es la segunda forma de conocer al Padre, que es la que vamos a vivir en esta Semana Santa. Pero volvamos al principio, a esta creación entera que nos habla permanentemente de un Padre que nos ama y que da la vida por nosotros y que quiere que volvamos a Él, ¿no? Quiere que retornemos a Él. Claro. Me llama la atención cómo también Hildegarda, todo lo que ella percibe, todo lo que ve, lo grafica, ¿no es cierto? Quedan muchas ilustraciones interesantes. Por ejemplo, estoy observando una aquí en torno a la creación, que es muy bella, ¿no? Es muy simbólica, lógicamente, pero es muy bella. Y también otra ilustración en torno al ser humano, desde el punto de vista de la creación, ¿no? Cómo lo describe rodeado de todos los elementos de la naturaleza. Y luego, pues, otras descripciones que son sumamente ilustrativas, ¿no? En torno a la disposición y proporciones de los círculos de los que habla, ¿no? Pero hago un paréntesis para explicar una cosita. Hay alguien que está diciendo por las redes sociales, ojo a esto que digo, Radio María te invita a participar del sorteo 50-50, donde un ganador recibe la mitad de lo recaudado, ayuda a ganar. Teléfono 739-390470 o cliquea https://bit.ly/3RHS4MU. Uno, es un estafador. Esto no es de Radio María. Por favor, no acepten. Y todo se debe canalizar a través de la página de la radio. No hay nada que estemos pidiendo, sino lo que aparece en la página de la radio, no más estafadores que aparecen por ahí atrayendo para, como al estilo de lo que está pasando hoy. Hay mucho estafador, claro, en este momento en las redes. Y el bicho mete la cola por cualquier parte. Y saben robar muy bien la plata, pero muy bien. Sí, te prometen... Es una buena señal, padre. Tiene buen rating, entonces están entusiasmados. Sí. Sí, no, seguramente, esperemos que así sea, pero es un mensaje de texto, ojo, cuidado con eso, no consulten primero a Radio María si eso es verdad o es mentira, esto es absoluto. Cuidado, no ingresar al enlace porque puede ser un virus también, o para robar información de ustedes, etcétera. Sí, y hay mucho estafador proponiendo ganancias fáciles. Muy bien, entonces, efectivamente, creo que tengo oyentes. No, está el teléfono así, brum, 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 vamos a aprovecharlo. Entonces, ¿con quién estamos? Aló. Aló. Sí, buenas, gracias.
Quiero aprovechar la bondad de ustedes y de la doctora, porque es que como yo no tengo de WhatsApp ni nada de esas cosas, a ver si ella tiene la gentileza y me orienta. Dicen que la corteza de fresno amargo sirve para vencer el vitiligo. La persona es de serie hemofílica discrásica, sanguínea, diabética, hipertensa y tiene vitiligo generalizado. ¿Será que sí le sirve o tiene alguna contraindicación? Bueno, pues la verdad, no sé. Tendría que investigar. Tendría que investigarle. La verdad, no sé. Pero pues podríamos investigar. No creo que le haga daño, pero pues igual yo le investigo. Si quiere me deja el teléfono aquí con Radio María, suyo, y yo la llamo y miramos. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Esto era mensaje de texto o era una llamada? ¿Está la señora ahí? Esa era llamada. Sí. Esa era llamada, sí. Correcto. Entonces no sé si tenemos a la oyente todavía. Sí, bueno, aquí estoy. Ah, perfecto. Aquí estoy. Entonces sí, realmente creo que esto merece ya un estudio más personalizado. No sé, doctora, están en los chistes y le va a echar uno serio, ¿no? Muy serio. Un chiste serio no vale la pena. Vea, doctora, de conejillo de India está perfecta la paciente, ¿oyó? ¿Cómo? De conejillo de India está perfecta la paciente. No, lo que le puedo decir del vitiligo es que es una enfermedad autoinmune que tiene que ver con el intestino. Entonces hay que hacer algunos cambios en alimentación y algunos cambios en el tema de inflamación intestinal. Eso todo tiene que ver con el intestino. Entonces, pues así como puntualmente, como yo no... A ver, la medicina de Santa Hildegarda ve como un todo, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a que en la medicina a usted le dicen, esta gotica es para esto, pero hay que revisar muchas cosas, hay que revisar, por ejemplo, si hablamos de intestino, hay que revisar desesperanza, por ejemplo, falta de fe, incredulidad, o sea, hay varias cosas que hacer, ¿cierto? Entonces, pues yo le puedo investigar como lo de la planta, pero realmente hay que mirar otras cosas dentro de esa persona, que no es solamente un pedacito de piel que le está poniendo blanco, sino que es todo un ser humano que tiene una relación con Dios y que en esa relación con Dios tiene que también cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues... Bueno, será importante recordar a los oyentes que la doctora Diana es médico. O sea, ella actúa desde el punto de vista profesional, con todas las de la ley. Eso significa que si hacen ustedes una consulta, pues va a haber todo un procedimiento, un método científico en ese sentido desde lo clínico, pero con el aporte también, el complemento de esta propuesta hildegardiana, ¿no? Esto me parece importante considerarlo. ¿O no es así, doctora? Sí, padre, claro. Es que, o sea, la visión de Santa Hildegarda le amplía a uno como la visión de la persona, pero claro que hay que utilizar un método, hay que hacer unos exámenes. Ay, se me vino el aguacero, pero pero bueno, todo es el amor de Dios. Estaba allá en la parte alta, seguramente al pie de la casita de muñecas, allá. No, padre, si era que estoy en la puerta de la capilla de las hermanas, porque aquí se fue la energía. Les tocó subir hasta el convento de las religiosas allá. Sí, bueno, pero se está oyendo perfectamente. Bien, es interesante ver cómo estos aspectos de la salud también los previó Dios. De tal manera que, a ver, la enfermedad como tal, haciendo ya un análisis un poquito más aproximativo a la causa de la enfermedad. La causa de la enfermedad es el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no hubiese existido pecado, no hubiese existido enfermedad. Sí, así es. De suerte que necesariamente, parto yo de la lógica, ¿no?, más elemental, a la hora de mirar a una enfermedad hay que mirar también el estado del alma. Claro. Cosa que la medicina actual, con todo el respeto de la doctora, la excepción, hay excepciones como la doctora, está cayendo en un pecado enorme. Es la ausencia del discurso espiritual. Entonces, es ahí la tragedia de la medicina presente. Porque encontramos muchos médicos que lo primero que hacen es declararse ateos.
Entonces, ¿cómo tratan un paciente? Simplemente lo evalúan desde las pruebas clínicas y nada más. Y ahí establecen qué medicamentos o qué tratamientos se deben hacer. Cuando yo veo esas largas filas en las droguerías, me da tristeza, ¿no? Me da tristeza porque en algún modo, o en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, se ha generado una dependencia de lo químico. Ay, no sé. Es un negocio de esos incalculables, muy bien manejado. La gente se levanta y ya tiene sus 20 pastillas, y a los niños en Estados Unidos, para que no molesten en clase, les dan Ritalin y les meten 300 millones de dosis al año, y cuando sale de clase le tienen que dar otra para que reaccione. Y si uno se pone a ver la crisis de los opiáceos, que todavía no ha terminado, es la barbaridad, se consume más opio legal que ilegal. Yo en la televisión francesa recientemente oí un informe de cómo se vendieron medicinas a los mayores que eran para efectos de descanso, de estrés, y resulta que tenían elementos de opio. Entonces generaron adicción en las personas mayores. Esto también pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Drogaban a los soldados para que no durmieran. La cantidad de soldados que regresaron de Vietnam absolutamente destruidos. Sí. Exactamente. Y por otro lado, o sea, yo creo que elemento fundamental, doctora, en la parte del tratamiento a una persona es, ante todo, que se ponga en paz con Dios, ¿o no? Claro, y el Señor lo dice, ¿no? Él dice, cuando estés enfermo, hijo mío, busca al médico, ¿cierto? Pero primero reconcíliate conmigo. Y si no, cae en manos del médico también. Cierto. O sea, es un castigo. Si no me quiere si no me quiere reconciliar, pues entonces caiga en manos del médico para que vea lo que le va a pasar. Eso le pasa a muchas personas, ¿no? Es decir, en el sentido que no pueden vivir sin el médico, pero viven sin Dios. Claro, es que deifican la medicina, deifican la ciencia. Se absolutiza la química. Exacto, pero es que esa es... A ver, yo aquí me hago una pregunta y le hago una pregunta, doctora. A ver, todos los elementos de la naturaleza, Dios los deja con propiedades redentoras, diría yo. En todos aplica la redención desde la cruz. O sea, vuelve a sanarlos, vuelve a recuperarlos. Y ahí la importancia de bendecir la naturaleza, de bendecir los elementos. La bendición es poderosísima porque es aplicar la cruz de Cristo. Decía, creo que Latourelle, uno de estos comentaristas de la Sagrada Escritura muy famosos, la bendición ya es un exorcismo como tal. Entonces iba a esta idea. Yo tengo una duda, ¿no? Si todos estos elementos están en la naturaleza, bien entendidos, bien aplicados, bien dosificados, serían suficientes. Pero ya estas mezclas con otros elementos que tocan al elemento y lo alteran, o lo potencian o lo disminuyen, todos estos elementos químicos. ¿Cuál es la opinión, doctora, al respecto? Padre, lo que pasa es que, por ejemplo, la planta, Santa Hildegarda dice, de la planta sirve la raíz, ¿cierto? De esta planta, por ejemplo, del pelitre, que es como decir una margarita, de esa sirve la raíz, de esta le sirve las hojas, de esta le sirve esta parte de la planta, es la que sirve para lo que ella la va a usar. Y en la farmacéutica lo que se hizo es sacar una molécula, o sea, una partecita más pequeña que esa, que es toda la planta completa, y esa la replicaron muchas veces, entonces eso ya empieza a producir otras alteraciones en otros órganos. Ajá. Entonces ya da gastritis, o ya hipertensión, o ya lesionó el riñón, porque pues es que esa es la intervención del hombre, ¿no? O sea, es fraccionando las cosas de Dios, porque Dios dice, es esto lo que se debe usar, porque esto no va a tener ningún desequilibrio con el resto, ¿sí? Pero si nosotros fraccionamos todo y decimos, es que esto es lo que es, en la visión de nosotros tan limitada, decimos que esta es la molécula para, por ejemplo, inhibir una enzima que hay en el riñón para que se baje la presión, pero esa enzima era necesaria para otra cosa, entonces afectó otro órgano, ¿sí? Como tenemos una visión tan limitada, no tenemos la visión del todo como la tiene Dios, entonces siempre vamos a fraccionar las cosas y por eso vamos a intervenir
y al final hacer daño en otra cosa, ¿no? En otro órgano, por ejemplo, en la parte médica. Entonces, pues Cierto. yo pienso que ese es el tema de la medicina fraccionada, y cada día salen otras moléculas, encontramos otra molécula y pasan 20 años y ya dijeron, ay, qué pena, esa molécula era mala, resultó que nos causó cáncer o nos causó una insuficiencia renal a los pacientes o un problema cardíaco. Esa ya no se puede tomar. Y era el boom, pues, el boom de los boones, puedes haberla sacado, y resulta que nos la venden como el boom para examinarla, y luego ya después de que ya se pasan los años y se dan cuenta repetitivamente que pasa lo mismo con las enfermedades que causa ese medicamento, pues entonces ya lo sacan. Esta es la tragedia, y esto es lo que hay que redimir en esta Semana Santa. Todo es de Dios, y así nos lo hace saber a través de los grandes místicos. Todo es de Dios, pero el hombre dice, somos niños, o sea, el mundo está en una etapa infantil. ¿Qué es lo que dice el niño cuando es pequeñito? Mío, 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 mío. Entonces, todo lo hizo Dios, y el millón de señores, dueño del mundo, todo es mío. Mías las semillas, y entonces están haciendo unos graneros gigantescos por allá en Alaska. Pero finalmente es una acción absolutamente egoísta. Claro. ¿Quién es el dueño? El dueño es Dios, y aquí hay pan para todo el mundo. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es el pecado, el pecado del hombre, la avaricia, es el agiotismo. No robar. Miren que el mundo creó una economía mentirosa, que es totalmente en contravía a la economía que aparece en la Sagrada Escritura. Tal cual. Y en la Sagrada Escritura se citan más de 500 textos de economía, que si los observáramos, todos seríamos ricos, ¿no? Si reconociéramos al Señor como dueño de todo lo creado, si diéramos el diezmo, si diéramos la primicia, si hiciéramos obras de caridad, el Señor dice, dará 7 veces más. Entonces, la tragedia es el egoísmo del hombre. Finalmente, es el pecado, como dirá el documento de Medellín de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Es el pecado, ¿no? Es algo infame. Ya la economía está establecida por Dios mismo. Exacto. Y es una economía muy lógica, de comunión auténtica, de verdadera participación, la que han exaltado los papas a través de las encíclicas sociales, que privilegian al hombre por encima del capital, del trabajo mismo incluso, lógicamente sin quitarle la responsabilidad del trabajo que lo planifica. No obstante, es una generación de métodos, de modas, de marcas, de consumo, ¿no? Doctora, y otra opinión que quiero pedir es, y ya lo mencionaba Francisco en algún momento, estamos comiendo una cantidad de cosas. ¿Qué hacer para saber qué comer y cómo hacer? Porque es que ahí también nos están modificando sin darnos cuenta. Claro. Claro, padre, claro. Es una vacuna a largo plazo, pues, porque es que nos están modificando genéticamente desde hace muchísimo tiempo. El tema es cómo, lo que decía Francisco, cómo volver a las semillas. La iglesia tiene una cosa que se llama custodios de semillas. Hace bastante tiempo que se montó ese grupo, digo yo, y en muchas partes del país. Eso es algo como muy visionario, digo. Y ellos custodian las semillas nativas y de ahí se replican, pero también se sabe que con este tema de Monsanto, pues ellos van donde están estas semillas nativas, hay que cuidarlas de verdad demasiado, y hay que esconderlas, y ellos hay que esconderlas, padre, porque las quieren ya incinerar, y entonces ya ahí se acaba ahora sí, ¿qué vamos a comer? Porque estas otras semillas que ellos venden, estas no se replican. Dios es tan generoso que de una sola semilla saca unas 10 mazorcas o 3 mazorcas, pues, de una mata, y cada mata, ¿cuántas mazorcas tiene? O sea, la generosidad de Dios es inmensa. Un racimo de plátano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso. Bueno, yo miro aquí a Nairo Quintana en una fotografía y me estaba preguntando, estos pobres hombres que son ídolos, son extraordinarios, son míticos en el deporte,
Entonces, a propósito de lo que estamos hablando, perdónenme la palabra un poco vulgar, ¿cuánta droga no le han embutido a un ciclista? Entonces, futbolistas. O sea, son seres artificiales. Exacto. El EPO, famoso, ¿no? Que se hacían transfusiones. Exactamente. En fin, pero todo eso se paga tarde o temprano. ¿Cómo acaban? Exactamente. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque Dios siempre perdona, Dios siempre nos da la posibilidad. La naturaleza, difícilmente. Entonces, creo que también la vida del cristiano supone un cambio de rutina. Supone un cambio. A ver, alguien decía, una persona santa del siglo XX, Chiara Lubich, que la vida del hombre es como una gotica de agua que traspasada por un rayo del sol se refracta en los 7 colores del arco iris. Entonces son 7 colores los que conforman el arco iris. Si faltara un solo color, ya el arco iris deja de ser arco iris. Y entonces a ella Dios le da como una visión de los colores del arco iris, que también ya el demonio se los pateó. Y resulta que ella ve en el rojo, por ejemplo, la comunión de bienes fraterna, material y espiritual, o sea, la comunión de alma como la comunión económica de los bienes materiales. El verde es la salud espiritual, los sacramentos, la vida de gracia, la confesión, la Sagrada Eucaristía. Y la salud física, también el contacto con la naturaleza, el cuidado, el alimento. Ahí hay una cuestión vastísima. El azul, la armonía del ambiente, cada cosa en su lugar, un lugar en cada cosa, que el ambiente, los colores, ¿no? Que los distintos lugares donde vivimos, el jardín, todo sea armonioso. Luego el índigo es la sabiduría. Entonces es el estudio, es lo que estamos haciendo, descubrir la maravilla de la naturaleza, todo lo que nos circunda. El amarillo, la espiritualidad, la unión con Dios. Miren que atiende a la parte física como a la parte espiritual. El contacto, descubrir el rostro de Jesús en el hermano. Y luego el violeta es la comunicación, la socialización, etc. Es decir, es el hombre pleno, completo. Y ella insiste mucho en quienes siguen el movimiento, ¿no?, suyo, que vivan estos 7 aspectos. Sería muy interesante en algún momento, y tengo algunos documentos sobre esto, mirar un poquito los 7 aspectos a la luz de Hildegarda también, por ejemplo. Sobre los colores, ¿ha dicho algo Hildegarda, Santa Hildegarda? No, padre, no he revisado como de los colores nada. Por los lados de los colores, voy a mirar. Mira las... O sea, la naturaleza, este aspecto del color también aparece, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, esta charla maravillosa que hemos sostenido a lo largo de la mañana concluye ya con el partir del día. Ya hemos superado las 12 del mediodía. Damos gracias infinitas al Señor. Doctora Diana, muchas gracias por habernos acompañado en este día, que ha sido muy ilustrativo y donde los místicos, volvemos a repetir la frase, ¿no? Mientras los científicos, pseudocientíficos, escalan afanosamente la montaña del saber para establecer sus propias conclusiones e intereses, cuando después de mucha fatiga llegan a lo alto de esta montaña, encuentran a los místicos sentados contemplando la realidad de Dios. Durante milenios. Exactamente. Bueno, doctora, muchas gracias. Padre, que Dios los bendiga, muchas gracias a ustedes también y muchos saludos a los oyentes y muy feliz Semana Santa. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable. Será el próximo martes y nos veremos, si Dios lo quiere. Bueno, felicidades, hasta pronto. Muchas gracias, muy amables a ustedes, apreciados oyentes. En el